Mi esposa me acusó de engañarla con mi prima, destruyó mi reputación y me arrebató a mis hijas, pero todo era una mentira para encubrir su propio romance con el ex de mi prima. No tengo idea de cómo terminé escribiendo esto acá. Supongo que estoy buscando un respiro, o tal vez solo necesito que alguien me diga que no estoy perdiendo la cabeza. Todo lo que sé es que hace una semana mi vida dio un giro absurdo, de esos que uno no espera ni en las peores películas. Mi nombre es Gabriel, tengo 33 años, 2 hijas pequeñas, Valeria de 7 y Sofía de 5, y hasta hace poco, una esposa con la que pensaba envejecer. Lina. 10 años de matrimonio, una casa que construimos a pulso, fines de semana de arreglos y parrilladas, y una rutina que para muchos puede sonar aburrida, pero que para mí lo era todo. Hasta que Lina se fue. Así, sin más, dejó una nota sobre la mesa diciendo, estoy harta de entretener tu doble vida. Y se largó con las niñas. No hubo gritos, ni discusiones previas, ni siquiera una pista clara. Solo el vacío que dejó su ausencia. Desde entonces, ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Silencio total. En esa nota me exigía que confesara ante toda nuestra familia que estaba teniendo una aventura con Camila. Mi prima. Mi prima de sangre. La misma con la que crecí a 2 casas de distancia, que fue como una hermana para mí desde niños. La misma que está pasando por un divorcio y que venía una vez por semana a la casa a charlar conmigo mientras las niñas jugaban en el patio. Camila siempre ha sido una presencia tranquila, constante. Alguien que sabe escuchar sin juzgar. Durante los últimos meses, venía con más frecuencia porque su proceso de separación la tenía deshecha, y yo intentaba ofrecerle un lugar seguro donde desahogarse. Eso era todo. Eso fue siempre todo. Pero, al parecer, en la cabeza de Lina, eso se convirtió en una especie de historia retorcida. De repente soy el tipo que engaña a su esposa con su prima. ¿Cómo se pelea con una acusación así cuando ni siquiera existe una base real? Recuerdo ese día como si lo tuviera tatuado en la nuca. Era jueves. Yo volvía del trabajo, estaba a 20 minutos de casa cuando Lina me escribió, ven, tenemos que hablar en privado. No me llames hasta que estés aquí. Pensé que era algo serio, quizá algún problema con las niñas o algún asunto familiar delicado. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Solo la luz de la cocina estaba encendida. Ella me esperaba de pie, con una expresión que no lograba descifrar del todo. Las niñas no estaban. No hubo abrazo, ni un gesto afectuoso. Apenas me vio, soltó la bomba, tienes que contarle a mi abuela, a mi hermana, a tus hermanos, a todos. Diles la verdad. Yo me quedé inmóvil, sin entender de qué hablaba. Mi mente buscaba una explicación absurda, como si se tratara de alguna discusión mal interpretada. En serio pensé, por un segundo, que había descubierto que comí de más el domingo en la barbacoa familiar, cuando le había dicho que estaba cuidando mi dieta. Pero no. Me lo dijo tal cual, diles que te acostaste con Camila. Y que yo me llevo a las niñas. Lo dijo con una frialdad que me congeló la piel. Explícales cómo empezó todo. Enséñales los mensajes, los textos. O me voy. Y eso hizo. Salió con las llaves en la mano, dejando atrás el refrigerador vacío y un aire que olía a algo terminado. La seguí, intenté detenerla, pero ya estaba montada en el auto. Cerró la puerta con un portazo que me reventó el alma. Esa noche no supe nada. El viernes la llamé decenas de veces. El sábado también. El domingo, lo mismo. Y nada. Ni una señal. Lo único que encontré fue una segunda nota sobre la mesa de la sala. Una frase cortante, sin espacio para el diálogo, no puedo dejar que manipules a nuestras hijas. Tienes hasta el domingo para confesar o presentaré los papeles por la custodia. Ya contacté un abogado. Me hervía la sangre. No solo por lo absurdo de la acusación, sino porque estaba usando a nuestras hijas como herramienta de presión. Le escribí de nuevo, diciéndole que esto era injusto, que lo habláramos cara a cara. Pero el silencio fue su única respuesta. Llamé a su hermana, Maritza, buscando alguna pista, algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Y lo único que recibí fue una frase cargada de juicio, debiste haber hecho algo para que reaccionara así. Fue ahí cuando entendí que no solo estaba enfrentando a Lina, sino también a toda su familia. Me estaban juzgando sin siquiera escucharme. Me estaban sentenciando sin pruebas. Por suerte, mi madre, Julia, fue la única que me creyó desde el principio. Le conté todo, y su respuesta fue clara, no permitas que esto te destruya. Pelea por tus hijas. Esto no está bien. Le escribí a Camila. Ella estaba destrozada. Apenas podía articular una frase por la culpa que sentía, culpa por algo que nunca ocurrió.
Gabriel, no sé ni qué decirte. Tal vez debería dejar de venir. Tal vez todo esto se volvió demasiado tóxico. Y yo no supe qué decirle. Porque en parte entendía su miedo. Estaba siendo atacada por algo que no había hecho, y la persona que la acusaba era la esposa del único familiar que la había apoyado durante años. El único espacio donde se sentía segura. Mientras tanto, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Me costaba concentrarme en el trabajo. Me sentía como una pelota de ping-pong golpeada una y otra vez sin sentido. Lina nunca fue una mujer de arrebatos. Nunca tuvo comportamientos fuera de control. Siempre fue centrada, equilibrada. Pero esto es manipulación pura. ¿O será un colapso emocional? ¿Debería moverme ya por la vía legal? ¿Pedir la custodia antes de que esto se vuelva irreversible? Estoy molesto. Furioso, sí. Pero también asustado. Por mis hijas, por mi prima, por mi salud mental. No escribo esto para desahogarme. Es que de verdad no sé a quién más acudir. Estoy atrapado en una pesadilla que no tiene sentido. Y cada día que pasa, la niebla se vuelve más espesa. Desde aquella noche en que Lina se fue, cada día ha sido una mezcla entre el dolor y la incredulidad. A veces me levanto esperando que todo haya sido un mal sueño, pero el silencio en la casa me lo recuerda de inmediato. No hay risas, no hay gritos infantiles. Solo queda ese eco hueco de lo que fue mi familia. Aún no he recibido noticias directas de Lina. Ninguna. Pero sí me han llamado personas cercanas a ella. Algunos confundidos, otros juzgándome. La mayoría, simplemente neutrales, como si eso fuera suficiente cuando alguien te acusa de algo tan ruin. La familia de Lina está completamente convencida de que me acosté con Camila. Lo dan por hecho. No se preguntan, no dudan. Y lo peor es que ya ni siquiera les importa escucharme. Les basta con repetir la historia que ella les dio. Lo que más me dolió fue enterarme de que le dijo a mi abuela, Rosalía, que yo lo había confesado. No solo le dijo que tenía sentimientos por mi prima, sino que supuestamente me había quebrado llorando, diciendo que no quería enamorarme, pero que no pude evitarlo. Una historia tan absurda como repulsiva. Mi abuela me crió. Fue como una segunda madre. Ella me compró mi primer juego de herramientas, me ayudó a abrir mi pequeño negocio de plomería cuando ni siquiera tenía dinero para una llave inglesa. Le debo todo. Me llamó esa misma noche después de que Lina fue a visitarla. Su voz se quebraba con cada palabra. Gabriel, por favor, dime que no es verdad. No me mientas, hijo. Y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal. Le aseguré que no, que nunca pasó nada, que jamás miré a Camila con otros ojos. Ni románticos ni físicos. Nunca dije eso, abuela. Nunca ha sido así. Ella se quedó callada unos segundos, y luego dijo, espero que no sea que te da miedo decirlo en voz alta. Me quedé paralizado. Ella cree que lo estoy ocultando. Cree que tengo vergüenza de admitirlo. Colgué pronto porque no soportaba escucharla llorar otra vez. Me dolía en un lugar que no sabía que existía. Al día siguiente manejé 2 horas hasta su casa para verla. Cuando abrió la puerta, me miró con una mezcla de tristeza y desconfianza. Me dijo, no sé qué creer ya, mejor vete. Y cerró. Eso fue todo. La mujer que más me apoyó en mi vida me cerró la puerta, creyendo una mentira que no tiene pies ni cabeza. Después de eso intenté de nuevo comunicarme con Lina. Le dejé un mensaje de voz tranquilo. No grité, no reclamé. Solo dije, si esto es un malentendido, si alguien te dijo algo, podemos hablarlo. Nunca te he sido infiel. Por favor, no hagas esto con nuestras hijas. Pero, como siempre, no hubo respuesta. Mientras tanto, la situación con Camila ha empeorado. Empezó a recibir mensajes de odio. De la hermana de Lina, de su prima, incluso de amigas en común. Cosas como deberías darte vergüenza, ¿sabías que él estaba casado? ¿Valió la pena destruir una familia? Me llamó llorando. Me dijo que pensaba en pedirle perdón a Lina, solo para calmar las aguas, aunque no hubiera hecho nada. Yo le supliqué que no lo hiciera. No le des más poder. No pidas perdón por algo que no hiciste. No quería que alimentara más esa narrativa. Porque eso es lo que era, una historia armada, tejida con inseguridad, manipulación, y vaya uno a saber qué más. Y lo peor era que nuestras hijas estaban siendo arrastradas en medio de ese incendio. Mientras tanto, Christian, el hermano de Lina, un tipo con el que jamás me llevé bien, andaba regando el chisme como si fuera el portavoz de la verdad. Le dijo a un colega mío que me habían descubierto en la movida, que siempre fui muy cercano a mi prima. Como si eso justificara semejante mentira. No lo he visto en meses.
Y ahora anda por ahí insinuando que soy incestuoso. Como si no le importara el daño que eso causa. Como si decir esas cosas no tuviera consecuencias. Hasta mi madre, Julia, que siempre ha estado de mi lado, empezó a cuestionar cosas. Vino a visitarme y nos sentamos en el comedor, el mismo donde solíamos desayunar todos juntos los fines de semana. Me miró con una mezcla de preocupación y ternura, y dijo, no digo que lo crea, hijo, pero siempre fuiste muy cercano a Camila. Las llamadas, las noches de películas, esas veces que se quedaba a dormir. Le respondí con el corazón en la mano. Sí, mamá. Pero todo eso fue antes. Antes de casarme. Y aún después, nunca oculté mi relación con ella. Siempre fue como una hermana. Y lo sabes. Lina lo sabía. Jamás fue un problema. No por una década entera. Ella asintió. Todavía me apoya. Lo sé. Pero en sus ojos vi esa semilla de duda que alguien más sembró. Está intentando ayudar, hablando con la familia de Lina, diciéndoles que no hay pruebas, que todo es una locura. Pero mientras más intenta explicar, más se cierran. Y me doy cuenta, quieren creerlo. Les encanta el escándalo. Les da tema. Una historia prohibida que pueden repetir con indignación mientras toman café. Me están crucificando por algo que no solo no hice, sino que jamás habría imaginado. Y lo más frustrante es que no sé de dónde salió todo esto. Estábamos planeando nuestra cena de aniversario y al día siguiente me acusaba de acostarme con mi prima. No hubo transición. Solo explosión. ¿Alguien le dijo algo? ¿Le mostraron un mensaje fuera de contexto? ¿Le sembraron la duda? Actuó como si tuviera pruebas. Pero cuando le pedí que me mostrara algo, cualquier cosa, solo repetía, tú sabes lo que hiciste. No, Lina. No sé. Y me está destruyendo no saberlo. Me está carcomiendo no entender por qué. Ahora estoy en el limbo. No veo a mis hijas. No sé cómo están. Ya 2 amigos me han escrito para preguntarme si estoy bien porque escucharon algo raro. Y claro, no puedo salir a decir, no tengo nada con mi prima. Se escucharía peor. Como si me estuviera defendiendo de algo evidente. Es lo que tienen las mentiras, si las niegas, parece que confirmas algo. Y si callas, también. Mi abogado, Mauricio, me dijo que prepare una carta de cese y desista. Que si siguen con los chismes, que si siguen dañando mi imagen, tomemos acciones legales. Pero yo todavía tenía la esperanza de que todo se resolviera con una conversación cara a cara. Cada vez veo menos probable que eso pase. Y lo peor, lo más doloroso, es que ya no se trata solo de defender mi matrimonio. Se trata de defender quién soy. Mi nombre. Mi relación con mis hijas. La imagen que ellas tienen de su papá. Y no voy a rendirme. Esta semana volví a ver a mis hijas por primera vez desde que todo comenzó. Fue en un centro de visitas supervisadas. Solo eso ya dice todo. Tuve que pasar por un proceso legal para que un tribunal autorizara que pudiera ver a mis propias hijas, con una observadora tomando notas desde una esquina, como si yo fuera un riesgo, un posible contaminante. Llegué 10 minutos antes. Llevaba en la mochila unas meriendas que sé que les gustan y un par de kits de dibujo nuevos. No sabía qué esperar. Solo quería verlas. Abrazarlas. Recordarles que sigo siendo su papá. Lina no apareció. Las trajo Natalia, una prima suya que últimamente se dedica a atacarme por Facebook con indirectas baratas, como si eso la hiciera valiente. No me dijo ni una palabra. Apenas firmó el registro, dejó a las niñas y se fue como si yo fuera invisible. Valeria y Sofía entraron tomadas de la mano. Me arrodillé y abrí los brazos. Por suerte, corrieron hacia mí. La menor se lanzó directo al abrazo, sin pensarlo. Casi lloré solo por eso. Durante los primeros 15 minutos, coloreamos. Les pregunté cómo iban en la escuela, qué estaban viendo en la tele. Sofía se emocionó contando algo de unos dibujos animados. Pero Valeria, ella estaba más callada. Me miraba a ratos, pero no sostenía la mirada. No sonreía. Como si algo la estuviera reteniendo por dentro. Hasta que, en un momento, se acercó más a mí, me miró con esos ojos grandes y me preguntó. Papi, mamá dijo que besaste a la tía Camila en tu cama. ¿Es por eso que ya no podemos vivir contigo? Me quedé sin aire. No por no tener respuesta, sino por escuchar eso de su boca. Con esa naturalidad inocente, como si estuviera preguntando si podíamos ver una película. Fue como si me tiraran agua hirviendo en el pecho. La observadora, sentada a pocos metros, ya estaba mirando con atención. Yo respiré hondo,
intentando que mi voz no se quebrara, y le respondí con toda la calma que pude reunir. Eso no es verdad, mi amor. Yo amo a mamá. Y a ustedes. Jamás haría algo que lastimara a nuestra familia. Valeria solo asintió un poco y volvió a su dibujo. El resto de la visita fue en silencio. No incómodo, sino distante. Como si yo fuera un invitado. Como si hubiera hecho algo que no puede nombrar, pero que flota entre nosotros. Cuando terminó el tiempo, Sofía me abrazó con fuerza. Se aferró a mi cuello como si no quisiera soltarme. Pero Valeria dudó. Me dio ese tipo de abrazo que uno da cuando no está seguro de si se le permite sentir cariño, como si solo lo hiciera porque era lo correcto, no porque lo sintiera. Las vi irse de nuevo, tomadas de la mano con esa prima que ni siquiera me miró. Me quedé ahí sentado unos minutos, sin moverme, sintiendo que me arrancaban algo que era mío. La observadora me entregó un informe breve y se marchó sin decir mucho. Esa misma noche, me escribió un correo. Dijo que mi hija mayor parecía insegura y en conflicto, y que recomendaba continuar con visitas supervisadas. Eso significa que todavía no puedo estar a solas con ellas. No puedo llevarlas al parque, ni acostarlas por la noche, ni prepararles el desayuno. Tengo que verlas con alguien anotando cada gesto. Llamé a Mauricio esa misma mañana. Le dije que ya era suficiente. Vamos a solicitar una audiencia de emergencia para custodia compartida y pedir una evaluación psicológica de Lina ordenada por el tribunal. Porque ya no se trata solo de una pelea de adultos. Lina está metiendo ideas peligrosas en la cabeza de nuestras hijas. Cosas que no entienden, cosas que pueden dañar su manera de verme, de ver el mundo. Y eso no se lo voy a permitir. Mientras tanto, Lina presentó una moción ex parte por medio de su abogada, Sandra, alegando que las niñas están en riesgo emocional si están conmigo. Sin detalles, sin pruebas, solo afirmaciones generales. Como si bastara con señalarme con el dedo para convertirme en una amenaza. Incluso intentaron restringir los encuentros a solo videollamadas hasta nueva revisión judicial. Es una locura. Es cruel. Y me está volviendo loco. He estado revisando mis mensajes con Lina de los últimos 6 meses. Buscando grietas, pistas, señales que me ayudaran a entender cómo llegamos hasta acá. Y lo único que encontré fueron pequeñas cosas, comentarios sueltos, preguntas raras sobre con quién hablaba durante el día. En su momento me parecieron cosas sin importancia. Ahora, se sienten como migajas de una paranoia que venía creciendo en silencio. Camila está devastada. Ya no quiere salir. Tiene miedo de ir a reuniones familiares. La han insultado en redes, le han mandado mensajes anónimos. Todo porque fue una mujer en mi vida que traté como familia. Como lo fue siempre. Yo no sé si esto es celos, enfermedad, inseguridad o pura maldad. Lo único que tengo claro es que Lina ya no está pensando con claridad. Por eso, desde hace unos días, estoy intentando mantener la cabeza fría. Nada de redes sociales. Nada de desahogos públicos. Nada de venganzas. Solo hechos. Documentos. Estrategia. Tengo que pelear esto con inteligencia, aunque por dentro me esté muriendo. Estoy agotado. Y no por falta de sueño. Estoy cansado del alma. De intentar explicar algo que no hice. De que me miren con duda, incluso quienes me conocen. De tener que demostrar que no soy un monstruo. Esto no es solo una disputa por la custodia. Es una guerra lenta y silenciosa contra mi carácter. Pero si algo tengo claro es que no voy a ceder. No voy a rendirme. Mis hijas merecen saber la verdad. Merecen estabilidad. Merecen crecer sabiendo que su padre siempre estuvo allí, que nunca les falló. Y por eso, aunque me duela hasta los huesos, voy a seguir yendo cada semana, con meriendas y dibujos y cuentos inventados sobre dragones y castillos. Porque algún día, cuando todo esto quede atrás, quiero que recuerden una sola cosa. Su papá nunca se fue. Las cosas se calmaron un poco estas últimas semanas. Al menos en la superficie. Por dentro, yo seguía al borde del colapso. Cada noche repasaba una y otra vez todo lo ocurrido, como si de tanto pensarlo pudiera encontrar la grieta exacta por donde se filtró esta pesadilla. Después de que el tribunal ordenara la evaluación psicológica a Lina, todo quedó en una especie de limbo legal. Ya no hablábamos directamente, solo a través de los abogados. Las visitas a mis hijas continuaban bajo supervisión. Silenciosas. Dolorosas. Especialmente por cómo Valeria seguía reservada, distante, con ese gesto triste en el rostro. Por otro lado, Camila tomó una decisión, se mudó con una amiga, en otra ciudad, y cortó prácticamente todo vínculo con el resto de la familia. Lo entendí.
No solo estaba pasando por su divorcio con Rubén, ahora también cargaba con una acusación que no merecía. Y toda esa presión la estaba hundiendo. Hasta que el fin de semana pasado, algo cambió. Algo que lo alteró todo otra vez. Tuve que volver a la casa vieja a recoger unas cajas. Poco a poco he estado sacando mis cosas. Ya no puedo vivir allí. Esa casa, que antes se sentía como un refugio, ahora es solo un lugar lleno de eco, polvo y recuerdos. Buscaba mi pasaporte, que juraba haber dejado en uno de los bolsillos de una chaqueta de invierno guardada en el armario. Pero al mover una pila de cajas de zapatos, encontré un cuaderno viejo, uno de esos diarios con tapas gastadas. Era de Lina. Y antes de que alguien lo piense, no estaba esculcando. Solo buscaba un documento. Pero el cuaderno estaba ahí, al alcance de mi mano. Lo abrí. No sé si fue la desesperación, la angustia, pero lo hice. Leí. Había entradas recientes, de justo antes de que todo estallara. Y lo que encontré no fueron pruebas, ni fotos, ni mensajes sospechosos. No había nada concreto. Pero lo que sí había era, de algún modo, incluso más perturbador. Lina hablaba de cómo se sentía cada vez que veía a Camila cerca de mí. De cómo sentía que desaparecía, que se borraba, que ya no era vista. Decía que odiaba la facilidad con la que Camila captaba mi atención, lo natural que éramos juntos. Que no podía soportar esa cercanía. Que algo debía estar pasando, aunque no lo hubiera visto. Y una línea me golpeó con fuerza. Ya no me importa si es verdad, solo quiero dejar de sentirme una extraña en mi propio matrimonio. Me senté en la cama. Me quedé con el diario abierto sobre las piernas, las manos temblando. Nunca pensé que esto viniera de una lógica torcida. Nunca consideré que, para Lina, la verdad ya no importara. Que su decisión no se basara en pruebas, sino en una certeza emocional fabricada por el dolor, la inseguridad, el resentimiento. Como si una historia falsa tuviera más peso que la realidad que vivíamos. Y no. No la justifico. Nada excusa lo que hizo. Llevarse a nuestras hijas, manipular sus ideas, arruinar mi reputación, ensuciar el vínculo con mi prima, eso no tiene perdón. Pero al menos ahora lo entendía. No lo hizo por maldad, sino por una mezcla tóxica de desesperación y egoísmo. Aún así, eso no cambia nada. Le tomé fotos a algunas páginas del diario. Se las envié a mi abogado, Mauricio. Me dijo que eran muy valiosas. Que podían demostrar que todo esto no fue producto de un descubrimiento real, sino de una paranoia interna, de una creencia sin fundamento. Y que, con eso, podríamos solicitar visitas no supervisadas más pronto. No le dije a Lina que leí su diario. No sé si alguna vez se lo diré. No sé si soportaría otra conversación con ella sin que se me desborde la rabia. No quiero abrir otro frente. Ahora mismo, solo quiero paz para mis hijas. Y para mí. Después de hablarlo con Mauricio, decidí dar un paso que venía posponiendo demasiado tiempo, iniciar oficialmente el proceso de divorcio. Ya no espero una disculpa. Ya no espero que un día llegue y me diga que se equivocó. Me acusó de algo asqueroso. Se fue con nuestras hijas como si yo fuera un peligro. Y nunca, ni una sola vez, ha dicho, lo siento. He mantenido la calma. He sido civilizado. He fingido entereza frente a mis hijas. Pero ya no puedo seguir casado con alguien que me ve como una amenaza para su familia. No después de esto. Le comuniqué a la abogada de Lina que, a menos que ella acepte ingresar a un tratamiento psicológico real, con documentación médica, voy a pelear por la custodia completa. Y si eso implica llegar hasta las últimas consecuencias, lo haré. Mis hijas necesitan estabilidad, no vivir con alguien que transforma sus emociones en armas. Las niñas están bien, supongo. O tan bien como pueden estar en este caos. Valeria sigue más callada. Armamos legos, coloreamos, pero habla poco. Construye mundos donde todo es normal, como si pudiera inventarse uno nuevo donde nada se rompió. Sofía todavía pregunta si algún día volveremos a estar los cuatro juntos. Siempre le respondo lo mismo, mamá y yo ya no estaremos juntos, mi amor, porque tenemos diferencias que no podemos resolver. Esa es la única forma honesta y segura de explicarlo sin llenarlas de más confusión. Con Camila no he hablado sobre el diario. Ella ya carga con suficiente peso. Me dijo que quizá, cuando todo termine, se mude de estado y empiece de cero. No la culpo. Yo también he pensado en huir a veces. Pero no puedo. No mientras mis hijas estén aquí. No mientras necesiten saber que, pase lo que pase, su papá no se va. A veces me imagino qué habría pasado si Lina simplemente me hubiera dicho lo que sentía. Si me hubiera mirado y dicho, me incomoda tu cercanía con Camila. O incluso,
Estoy perdiendo el control, necesito ayuda. Pero no. Prefirió imaginar una historia oscura, creérsela y arrastrarnos a todos con ella. Prefirió destruir una familia entera antes que hablar. Y aquí estamos. 2 padres rotos. 2 niñas que no entienden por qué todo cambió. Y una mentira que nunca debió existir. Al menos, ahora tengo algo en mis manos. Pruebas de que nunca hubo traición. De que todo esto fue una proyección. Y si alguien más intenta ensuciar mi nombre, les voy a responder con hechos, no con gritos. Porque esto ya no se trata de venganza. Se trata de justicia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.